Bienvenidos a un programa más de Y los sueños, sueños son. Inauguramos nuevo set, nueva temporada con un librazo. Yo soy Lucy Zamora. Y yo soy Víctor Conis. Lucy. Pues hoy tenemos un libro maravilloso, El hombre joven de Annie Ernaux. Breve semblanza de esta autora francesa, ganadora del premio Nobel este 2022, el pasado 2022. Ella nació en Lillebonne en 1940. Sus orígenes de una familia de clase trabajadora, aspecto que de cierta forma va a marcar su literatura. 23 libros publicados, con un estilo que es lo que vamos pues a discutir el día de hoy. Fíjate que leyendo, informándome, los libros de Annie Ernaux fueron traducidos hasta el 2008 al español. Y creo que en alguna de las pláticas que tuvimos tú y yo era, bueno, es que no la conocíamos tanto. Sí. Fue agarrando fama, fue agarrando fuerza, llega la traducción hasta 2008 y es así que tenemos, bueno, pues casi todos sus libros hoy, porque ganó el premio Nobel además, están pues publicados. Probablemente nuestros millones de escuchas y televidentes están en una situación muy parecida a la nuestra, ¿no? Que el año pasado, 2022, de pronto fue nueva premio Nobel. ¿Quién rayos es esta mujer? ¿Qué escribe? ¿Qué hay traducido? Y poco a poco nos hemos ido dando la tarea de conocer más su obra. Evidentemente, desde el premio se organizan más eventos en torno a ella. Se lee mucho más la obra, se le ve mucho más en las librerías. Y eso a nosotros nos ha permitido formarnos cierta idea de Annie Ernaux. Claro. Y con eso preparar este programa sobre su último libro. Sobre su último libro que, bueno, su libro más reciente. Su libro Esperemos más, que no el último. Sí, es verdad. Su libro más reciente llamado El hombre joven, que como bien el título lo explica pues muy claramente, es la relación que ella tiene con un hombre, un joven, 30 años, menor que ella. ¿Y a qué se enfrenta a ella socialmente? Hace un trabajo en cuanto a la memoria importante para revisitar esos lugares que ella visitaba de joven y revivirlos con el hombre joven. Sí. Para Importante, nosotros... su relación con este hombre más joven es cuando ella tenía 55 y el hombre 25. Porque al principio se nos dice que hace unos años tuvo una relación con un hombre 30 años menor que él. Hace 5 años. Entonces uno saca las cuentas, porque como este libro se publicó en 2022 en Francia y se tradujo al castellano en 2023, uno hace las cuentas con la edad de Annie Ernaux ahora y dice, no, porque esto ahora la no mujer puede ser. tiene 80 años. Sí. Entonces, eso es primera precisión importante, ¿no? Sí, pero bueno, aquí ya estás tocando un tema, ahí dejándolo, porque lo dices, porque es totalmente autobiográfico. Pero eso lo vamos a... Totalmente, medianamente, parcialmente, ya lo veremos. Ya lo veremos. Yo quiero decir una frase con la que abre el libro y dice lo siguiente. A ver, venga. El epígrafe, que a mí me llama mucho la atención, porque además algo que Annie hace en su literatura, no solo hablarnos de la historia que en sí trata, sino también nos habla de su propio proceso de escritura. Y eso es a mí algo que me apasiona en los escritores, que dentro de la historia, de lo que están plasmando ahí, nos hable de su propio proceso de escritura. Una forma de metaliteratura, ¿no? Totalmente. Y mientras está escribiendo el libro, nos cuenta cómo lo está escribiendo. Está reflexionando sobre el acto de escribir. Ya hablamos sobre eso con Merlina, o miércoles, en el programa que le dedicamos en diciembre todavía de 2022. Por si no lo han visto. Ahí visiten y denle like a YouTube. Si no las escribo, las cosas no han llegado a su término, solo se han vivido. Bueno, a mí encontrar este epígrafe ya quiero devorar el libro. Curioso, un epígrafe que no tiene datos del autor o de la fuente donde proviene, porque lo natural es encontrarlo con, no sé, solo sé que no sé nada y aquí viene el autor. Pero aquí entendemos que es frase suya, pensamiento suyo, con el que busca internarnos al libro, ¿no? Y que viene mucho a colación con que para Annie lo más importante
más allá, guardadas las proporciones, ella misma lo dice, de su familia, de sus hijos, lo más importante es escribir, ¿no? Entonces, Sí. nuevamente nos lleva a ese centro de su vida, al centro de su oficio, Mm. y tanto en el epígrafe como en esto que nosotros investigamos en algunas entrevistas, pues para ti lo más importante es escribir. Sí, sí, totalmente. Tal vez llegaría a cambiar en su momento, porque a mí algo que me llama la atención, lo conversamos, es cuando en esta entrevista dice, estoy segura de que por encima de criar a mis hijos, por encima de muchas otras cosas, lo más importante para mí ha sido la escritura. Mm, Bueno, yo a la edad que tiene Annie Ernaux, se me hace ya decir muchísimo, ¿no? claro, Nosotros vamos pues empezando, vamos empezando tenemos todavía mucho camino por delante, pero llegar a esa a edad y eso, claro. decirlo, ya Sí, sí, platicaremos en una emisión más de Los sueños, sueños son, dentro de muchos años. sigue siendo lo más importante para nosotros. Sí. Pues Pero empecemos con el hombre joven y yo quisiera abordar pues la siguiente pregunta, poner sobre la mesa, ¿qué es lo que más te llamó la atención a ti? Dime una cosa que más te haya llamado la mm, atención de este libro. Vamos a ir sacando la trama poco a poco, sí. pero vámonos puntualmente con En este, eso. en este momento quienes nos ven o nos escuchan están seguros, absolutamente seguros, yo estoy seguro de ello, que a los dos nos encantó este libro y que por eso estamos hablando de él. Pero yo voy a desenmascarar la verdad rápidamente. A mí no me gustó. A mí, el libro más reciente de Annie Ernaux, El hombre joven, no me gustó. Yo no se lo recomendaría a lectores que conozco, por ejemplo. Y ese va a ser mi primer tema. ¿Por qué? Porque me pareció frío. Me pareció que no me hacía sentir nada, Mm, que las emociones eran muy pocas. Era Annie Ernaux muy contenida en lo que estaba diciendo, en las palabras que estaba utilizando y escribiendo quizá a retazos, como un pintor impresionista, dándonos imágenes globales, pero nunca diciéndonos qué sintió ella. ok. No de una manera que me lo transmitieran. Entonces, a mí encontré esa escritura parca, llana, la llega a llamar ella misma en otro libro que tiene, lisa, es la que me dijo, bueno, pero me estás contando cosas que son importantes para ti, ¿qué más? ¿Qué te Ujú. hizo ¿Qué te hizo sentir? sentir? ¿Cómo se siente esa alegría? ¿Cómo se siente esa nostalgia? No terminé de sentirla yo mismo. Pues yo te voy a decir que a mí de las cosas que más me gustó de este libro es lo siguiente, una narración honesta, directa, pero a la vez con unos pasajes metafóricos eh, intensos que fueron los que a Mm, mí me llegaron. Quizá no sean la mayoría, pero hace reflexiones que a mí me volaron la mente. Y te voy a decir cómo ha calificado la crítica mm, con adjetivos venga. a no, es decir, están de acuerdo la mayoría contigo. Ah, mira. Aséptica, distanciada, despojada de artificio, cruda, fría, cercenada de adornos, factual, minimalista, forense, obsesiva y notarial, inquisitiva, sincera, valiente, sobria, desapegada, distanciada, como si no fuera ella lo que cuenta, majestuosidad desgarradora, exhibicionista, impúdica y sensacionalista, entre unos cuantos. Eso ha dicho la crítica de Annie Ernaux, pero eso hizo que yo la defendiera todavía aún más porque va en contra totalmente del canon. Estoy segura que esto lo dijeron muchos señores, perdón, Vamos y a meternos a terrenos espinosos. pues Vamos a ver. no escogimos este libro precisamente porque nos gustara a los dos, sino porque sabíamos que iba a generar, Porque no íbamos a pensar lo porque no mismo. íbamos a pensar lo mismo y creo que eso pues también es lo Sí, que le debemos a nuestro público. sí, sí, sí. Sin embargo, yo desde el punto de vista de la escritura autobiográfica, que tú sabes que a mí me apasiona, Sí, que es, o sea, la autobiografía, la autoficción, tantas formas de llamarle a este género del yo, el hecho, es decir, yo sin conocer mucho su literatura dije, pero ¿por qué escribe tan fragmentaria? Debo decir que yo leí primero El lugar antes del hombre joven y decía, qué escritura tan fragmentaria y no sí. me está diciendo justamente, ¿no? No me está diciendo
tanto como yo, Todo lo que yo querría. todo lo que yo querría, lo sentí un poco más en el lugar que en este. Pero luego te voy a decir una cosa que creo que algunos escritores abusan y que a lo mejor como lectores estamos acostumbrados, y que es la adjetivación. Y creo que es de lo que carece a Annie Ernaux, y fue una de las cosas que a mí también me gustó. ¿Por qué adjetivar todo? 5 antes, una cosa, un concepto, y 5 adjetivos después. Y creo que esto hace que sea una literatura diferente. Ya. Bueno, a ver. Ella misma lo ha justificado. Después de que Lucy me dijera que había leído el discurso de recepción del Premio Nobel de Annie Ernaux el año pasado, 2022, me di la tarea de también leerlo. Ok. Y ella misma señala, bueno, se pinta como una autora que ha reflexionado constantemente sobre qué quiere contar y cómo lo quiere contar, sobre sus intereses, sobre su poética, desde prácticamente su primer libro, que hay una reflexión intensa. Ella además como una persona que estudió letras francesas, que sabe literatura y que sí considera lo que ella está haciendo como un arte y como una práctica que implica mucha reflexión, ¿no? Y dice que a partir de su cuarto libro, y yo empecé a ver rápidamente la bibliografía y vi que El lugar es su cuarto libro, cambió un tanto la forma de contar. Y aquí, en El lugar, dice lo siguiente: para contar una vida sometida por la necesidad, no tengo derecho a tomar de entrada partido por el arte, ni a intentar hacer algo apasionante, conmovedor. Reuniré las palabras, los gestos, los gustos de mi padre, los hechos importantes en su vida, todas las señales objetivas de una existencia que yo también compartí. Nada de poesía del recuerdo, nada de alegre regocijo. Escribir de una forma llana es lo que me resulta natural. A mí la palabra llana, traducida aquí ya veremos el nombre de la traductora, me parece que acierta, porque hizo traducción de Nair Gutiérrez. Me parece que acierta, eh, porque es llana, pero como si Sí, pensamos en sí, un sí, en llano, un ¿no? llano, O sea, literal, no tiene, literalmente. a ver, lo que voy a decir quizás sea demasiado rotundo, pero no tiene nada, ¿no? No tiene estos adjetivos, no tiene la metáfora, no tiene los símbolos, no tiene eso que otros autores tienen muchísimo, que es transmitir esa sensación o esas emociones de los protagonistas. No lo tiene. Lo pinta casi como una crónica, como un aquí está el dato. Entonces, claro, si varios le hemos puntualizado eso que nos faltó a los de su libro, No, no, también no el es que, algo que le faltó. no, No que no, todos, espera, que te faltó. y de los que señalabas, ¿no? Sí, sí, pero no necesariamente es algo que te faltó, son calificativos a la escritura. Ok, exacto. Y que además ella dice, pues no busquen nada más porque yo no les voy a ofrecer otra Otra cosa. cosa, O sea, es no es que que me salió bien, mal, regular, no, es que yo yo quería que fuera quería, así. claro, y por eso yo vuelvo a repetir esto que es a mí lo que me gustó, que es una narración honesta. Es decir, no intenta guardar apariencias. Vamos a hablar de que la escritura de Annie está muy ligada a su vida. Ella dice, yo no puedo escribir de otra cosa si no es de la que vivo. Mi obra y mi vida son una sola cosa. Pocos autores aceptan esto y pueden enmascarar un poquito más su obra con títulos como la autoficción, justamente. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Yo te voy a decir cómo, además de este discurso y de esto que leíste tú, ella en su primer libro lo llama novela, Los armarios rotos, está ficcionado, Vacíos. los armarios vacíos, está ficcionado, y ella dice que no se siente cómoda con eso. Sin embargo, claro que estaba basado en sus vivencias, en sus experiencias, y aquí me voy a poner a contar un poco de la historia de la autora. Su madre quería que fuera escritora, pero la madre era lectora de novelas románticas. Cuando llega Annie y le da los armarios, lo primero que cuenta es su experiencia de aborto cuando estaba estudiando el primer año de la licenciatura. Y la madre se escandaliza. La madre era una lectora de novelas rosas, de novela romántica, y quería que su hija hiciera eso. Y desde ahí Annie empieza a romper pues con todo lo esperado de ella. Decíamos al principio que su
que su familia es de clase trabajadora, de una clase obrera, vienen desde abajo. Ujú. Y entonces en otra de sus tantas confesiones dice, yo empecé a escribir como yo les escribía a mis padres y Sí. les tenía que contar las cosas. Les tenía que contar Mm, las cosas es porque no entendían otro lenguaje sus padres. Ella en más de una ocasión dice que se avergüenza de las palabras que usaba su padre, del lenguaje, entonces ella también dice, hay que cambiar el lenguaje y la forma en que se dirige a ellos en cartas, porque luego ella se va a vivir al otro extremo de Francia, sí. cuando estudia hay un distanciamiento, empieza a haber este distanciamiento también de clases sociales, Ujú. eh, y ese es el lenguaje con el que ella se encuentra cómoda y por eso termina de decir, yo no escribo novelas, esto es lo que escribo yo. Y bueno, creo que de alguna forma como va haciéndose su propia personalidad, esto es lo que hay, les guste o no, Claro, ¿no? claro, totalmente. Y tiene mucho sentido para mí porque en el discurso de recepción del premio Nobel, que decía que ella había comenzado a escribir con la idea de escribiré para vengar a mi raza. Ujú, Y habla de estos antecesores que provienen de esta clase de la que hablas, que han vivido pues, en malas condiciones durante muchísimo tiempo y que la escritura es un medio para decir esto pasa, mm. estas circunstancias viven estas personas, un tanto para intentar pues manifestarlo, Sí, 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 ponerlo como es, ¿no? Y decía también que con el tiempo había agregado a mi raza también mi sexo, claro, la feminidad, la el ser feminidad. mujer, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, van a terminar siendo dos temas que atraviesan totalmente la obra de Annie. Y de hecho, en El hombre joven, aterrizando un poco nuestro libro, una y otra vez vuelve, Regresamos al libro. regresamos al libro, pero bueno, es que es nuestro punto de partida Sí, para sí, sí, meternos al universo Arnaud, ¿no? es correcto. Vuelve aquí eh, a hablar de esos lugares a los que ella acostumbraba a ir de joven. Ujú. Entonces, en toda su obra, eh, sabes como que, aunque no quiera, es lo que nos pasa a los escritores y lo hemos dicho, ¿no? Aunque no quiera, vuelve al padre, aunque no quiera, vuelve a Sí, la madre, aunque no quiera, vuelve al origen. Entonces, creo que cada uno de sus libros es una vuelta al origen, porque este el libro, eterno retorno, el dirían los eterno, el filósofos. eterno retorno, porque este libro constantemente, sin saber mucho de su juventud, Ujú. nos habla de su juventud, que revive a través del hombre joven. Sí. Ese sería otro tema del que a mí me gustaría hablar. Me toca uno, ¿no? Bueno, adelante, entonces comienza, que nos hemos extendido en este primero, todo tuyo. Pero bueno, Pero fuimos rebotando va. ideas que, insisto, yo también quería sacar. Bueno, pues me sigo sobre esta idea. Sí. Me gusta que el hombre joven termina siendo un espejo de Annie. El hombre, esa juventud, Ujú. lo que él vive a esa edad se convierte en el espejo de vida de ella. Es decir, cómo a través de él Sí. se ve reflejada los ánimos de Ok. una joven, cómo a través de él vive la sexualidad, cómo a Mm. través de él se siente la mujer más alabada y la más amada. Cosa que no le había ocurrido, dice ella, en 55 años. O sea, Claro, que no había sentido ese mismo tipo de afecto con sus con parejas sus... anteriores. Sentía por mí un fervor que ningún amante a mis 54 años me había profesado jamás. Y entonces a mí, bueno, tú sabes que eso, el tema de la memoria, de la autoficción, para mí esto es un ejercicio de memoria impresionante, pero además que nos va narrando cómo a través de esa persona ella se ve. Sí, 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 sí me explico ese concepto sí, de espejo sí, que se ve reflejada en él. sí, 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 sí. Y también se da cuenta de lo que repudia, lo que le es indiferente y lo que le habría sido en materia no de indiferencia, sino de Ujú. alguna otra sensación años atrás, porque dice que, por ejemplo, algo muy notorio para ella era la pobreza de este hombre. Claro, claro, sí, sí. Estudiante, 25 años,
como no tiene reloj, esto me encantó, ve los parquímetros para saber la hora. Va, Compra la comida más barata, ¿no? y va al supermercado y Me toma sentí todas las identificada. pruebas que le ofrecen de quesos y demás. O sea, son buenos toques, Sí, no me sí, cabe sí, duda. Em, entonces, pero ella se da cuenta de que ella estuvo en esa situación alguna vez. claro. Que ella viene también de allá. Han pasado 30 años y ya las cosas son muy Y ya las distintas. cosas son muy distintas. Y es indiferente. Dice ella, si 30 años antes yo hubiera visto eso en mi pareja de aquel momento, lo habría rechazado. Porque yo no quería estar ahí. Porque yo quería ya sea algo Mm. distinto, algo diferente. Que es un poco el revisitar el lugar de origen. Exacto, La, exacto. la, la, la pobreza que ciertamente vivió, ¿no? Sí, 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 sí. Y es volverse a encontrar en bares de De jóvenes, jóvenes, veinteañeros, es volver a habitar un departamento, del joven, el del joven. que no tiene ni persianas ni Ni cortinas, calefacción, ni ¿no? Me parece. calefacción, sí, sí. Entonces es un regresar a otra etapa de su vida. Mm. ¿Sí? Voy a leer Por favor. una parte que hace alusión al respecto. Dice, en más de un aspecto, bueno, hablando de la iniciación, Ujú. en más de un aspecto, la literatura, el teatro, los usos burgueses, yo era su iniciadora, pero lo que él me hacía vivir era también una experiencia iniciática. La razón principal por la que quería continuar esa historia era por esta. En cierto modo, ya me había sucedido. Sí. ¿Sabes? Como que regresa y dice, yo ya era un personaje de ficción. Ese era mi siguiente tema. Está tan relacionado, ¿ves? ¿Ves? Es que estamos Lo sabíamos, lo conectados. sabíamos. A mí, el tema de la representación, vamos a desglosar las palabras, Hmm. representación, algo que se vuelve Vuelve a a... presentar, ¿no? Pero no solo como volver a vivir una época ya pasada en su vida, una etapa de vida ya pasada, sino también como sentirse que esta historia ya estaba, esta historia la estoy volviendo a vivir. ¿Cómo Don Quijote volvería a vivir sus andanzas Hmm. una y otra vez cada vez que abríamos el libro? O como, no sé, la protagonista de Orgullo y Prejuicio, que tendría, las hermanas, las 5 hermanas tendrían las mismas aventuras una y otra vez, porque ya está dado ese guión. Y dice Annie Ernaux que siente, fíjate, tenía la impresión de volver a interpretar escenas y gestos que ya habían tenido lugar, la obra teatral de mi juventud. Hmm. Uno más, bueno, la razón principal por la que quería continuar con esa historia era que esta, en cierto modo, ya había sucedido, que yo era un personaje de ficción. Sentirse como creado por alguna otra entidad Claro. y estar viviendo el mismo sketch una Una y otra y vez. vez, claro. Sí, a mí, es que son de las cosas que a mí sí me Sí, 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 parecieron... sí. Tiene sus cosas buenas, no voy a decir que no. ¿Y qué soy yo para decir que este libro de la premio Nobel no tiene nada, ¿no? Tiene muchas cosas, sí, sí. Y algo que me gusta, porque no conocemos a profundidad todos los libros de Annie, pero en muchas de las situaciones que ella narra, las narra desde esa vivencia. Y esto ya lo narra con perspectiva. Ella se observa desde la mujer joven, Mm, perdón, desde la mujer madura, observando cómo actuaba con un hombre más joven de 30 años. Entonces, sí, yo notaba que es un ejercicio de autoobservación frente a una situación poco común para la sociedad y que en ese ejercicio, justamente, ¿no? Ella por eso se va sintiendo como un personaje, creo, como tú sí, dices, porque se siente como la observadora de esa situación en la que en algunos momentos ellos dos, ya en la historia, juegan un poco sí. a exponerse en lugares Ah, públicos sí. para ver cómo reacciona la gente. Pero ojo, eso ella no lo hubiera podido hacer quizá en otra edad o desde otra perspectiva, ¿no? Ujú, En ese momento ella sabe cómo va a reaccionar, ella se siente observada, ella siente observada su cuerpo incluso en un sí, momento a que la van a la playa. playa. Entonces, bueno, me parece muy Mm, interesante ese ejercicio de verse como la pues, protagonista que está viviendo una y otra vez, pero haciendo a la vez un experimento social. sí, sí, un tanto.
y a la vez con conciencia de esto que hacemos es raro, es rechazado por la sociedad en general, Mm. pero aunque también dice, no fuéramos un hombre mayor con una mujer joven porque otro Porque discurso, otro ¿no? discurso sería. Pero que sí, que los veían raro y que además, esto me parece muy importante, que las películas que veían que abordaban relaciones de una mujer Ah, sí, sí, mayor y eso un es hombre bueno. joven, ellos no se sentían identificados en absoluto. Y como que entre los dos criticaban la película. Y claro que Claro, no ¿qué es es así. esto? Es decir, que estaba mal representado al fin y al Sí. cabo, ¿no? Decía, un guión en el que no nos veíamos, Mm. eh, porque no tenía lo que ellos sentían. Pero yo termino el libro y sigo sin saber qué sí sentía Annie Ernaux en esta relación. O sea, eso fue lo que no me dijo. Lo que no te dijo. A ver, yo te voy a decir una conclusión muy fuerte a la que llegué, pero primero quiero decir, ¿por qué escogí yo el libro? Bueno, porque digamos que yo lo propuse, Sí, sí. fue por esto que leí, y quiero que me digas si te hace o no sentir, ¿no? A menudo he hecho el amor para obligarme a escribir. Quería encontrar en el cansancio, en el desamparo que le siguen, razones para no aguardar ya nada de la vida. Tenía la esperanza de que al final de la expectativa más imperiosa, la del orgasmo, me hiciera sentir la certeza de que no había goce superior al de la escritura de un libro. Quizá ese deseo de desencadenar la escritura del libro, que dudaba en empezar a causa de su magnitud, fue el que me condujo a llevar a mi casa a tomar una copa después de cenar en un restaurante, donde por timidez había permanecido prácticamente mudo. Era casi 30 años más joven que yo. Es un muy buen inicio, ¿no? Cabe duda. Gran inicio, genera curiosidad, pero ¿no te parece magnífica ese ejercicio? O sea, bueno, a lo mejor eso ya no es tanto de la historia, sino como nuestro ejercicio de la escritura, que ella quiere tener una relación y quiere tener un orgasmo para comprobar que lo máximo no es el orgasmo, sino el proceso de la Sí, escritura y para comprobar lo que ya sabe, que no hay comprobar mayor goce que que la escribir. escritura. Mm. ¿Usted por cuál vota? Bueno, está difícil, ¿no? Siendo lo que escribo ahora, que sabré de nuestro público que es literatura erótica, bueno, esta es la mejor combinación, Es la ahora que lo mejor piensas, combinación, puede sí, ser. señor, sí, sí. Sí, a ver, yo haría esa encuesta, de verdad. Pongan ustedes el mayor de sus placeres, que no sea sexual, de un lado de la balanza, y del otro lado de la balanza, el orgasmo. El del orgasmo. ¿Cuál pesa más? Vamos a dejarlo a consideración. Eh, y sí, o sea, yo creo que nos regresa a una Annie Ernaux congruentes con esas entrevistas a raíz del premio Nobel, de decir lo más importante que ha pasado en mi vida es escribir, Hmm, y una escritora que está consagrada a eso y que no se entiende solamente como una inventora de mundos, sino una persona que retrata realidades, ¿no? hmm. Entonces creo que va, Sí, o va sea, muy bien ahí. creo que por ahí si algo podemos coincidir, pese a todo, pese a esta primera discusión, desencuentro en la nueva temporada, es que nos parece una escritura honesta y consistente con la que ella ha querido plasmar en todos sus libros a través de los años, Sin duda, ¿cierto? sí, sí. Es verdad que dicen que en esos primeros se, ella misma lo dice, ¿no? Quería hacer una novela y tú dijiste que en el lugar cambia su forma de escribir. Sí, a Y partir del dicen que lugar. empieza, que a partir del lugar es cuando se muestra esa literatura más honesta, más abierta, más llana, Más ella. más ella, pero es que a mí me sigue llamando algo la atención. Yo acabo de emprender la aventura de la escritura autobiográfica. Mm. Híjole, o sea, es que se necesita no tener vergüenza. Y creo que por eso la estoy admirando, porque lo dice tan descaradamente y todavía llega y le da, este es mi primer libro, mamá, cuando la mamá quería que fuera escritora. Mi Entonces novela. creo que eso fue o sea, es lo que me queda y Mm. quizá es algo que me queda más como escritora que como lectora de una historia, que por eso tú quieres el Ujú. sentir y la trama y el personaje Sí, más tradicional, creo que. sí, sí, en cierto Sí, sentido. ¿no? Sí. Sí, sí, sí. O sea, iba a decir que si llevamos unos cientos de años haciendo literatura con personajes que nos hacen sentir, tal vez sea por algo. Y a ver, o sea, yo siempre abogaré por las revoluciones de Woolf, de Hemingway, todos esos cambios que han hecho. Aquí nada más pasó eso, que a mí me gusta la historia, uno, o que me hace sentir, Mm, o que me hace pensar, o que me hace sentir intelectualmente, o que me hace
pensar a partir de todos los sentimientos que está despertando en mí. Y no terminé, y a pesar de que también hubo cosas que me sorprendieron por sus reflexiones sobre la escritura, tampoco terminó Tampoco. de serlo, ¿no? Bueno, Pero, a tu comentario de que no terminas como esa especie de ujú, cierre o de qué sintió con esta relación, qué pasó con esta sí, relación, a ver si entiendo que si nos ponemos a analizar los clásicos esto no tendrá nada que ver, ¿no? Creo mm, que hoy la literatura también contemporánea, claro, la autoficción y las nuevas líneas, que ahora ya nos toca hablar de autoficción, sí, pues nos abren, creo que, una nueva perspectiva. Sin embargo, yo sí le veo un cierre a esta historia y a mí ok. fue lo que me pareció con un suspiro. Que tiene O que sea, ver también con la escritura, ¿no? a ver, Pues vamos a ver. vamos y tú me dices. Bueno, ella siente, ¿no? Como que esa repetición de actos en su vida le daba la impresión de ser eterna, de estar muerta a la vez, Ah, sí, esa línea es muy buena. de estar viviendo pues como en una doble forma. Esa sensación fue una señal de que su función de acomodador del tiempo, es decir, Annie ve al hombre joven con la función de acomodador del tiempo, se había concluido. La mía, que era la iniciadora suya, es Ujú, decir, ella lo inició en muchos aspectos a él, sí. sin duda también se había terminado. Se fue de Rouen a París. Comencé el relato del aborto clandestino al que no paraba de darle vueltas desde hacía tiempo. Cuanto más avanzaba en la escritura de ese acontecimiento que había tenido lugar incluso antes de que él naciera, más me sentía irresistiblemente empujada a abandonar a, como si despegarlo de mí y expulsarlo, igual que sucedió con el embrión hace más de 30 años. O sea, ¿no te hizo sentir eso que hace una similitud Pero es, entre el fin de una relación con la sensación de que te arranquen un embrión y que ella, a partir de que lo deja, puede empezar a escribir sobre un aborto clandestino que tuvo? Que una cosa dice Annie, ¿eh? Yo no puedo escribir las cosas hasta que no estoy lista de mm, hacerlo. Por eso un poco la cita, ¿no? O sea, tengo que escribirlo terminar de para experimentar. terminarlo, pero no quiere decir que voy a escribirlo todo ahorita porque cada uno tiene su momento. Entonces, ¿cómo regresó de que lo invité? Quería un orgasmo, ¿no? Sí, Para ver si vale la pena el orgasmo, o yo seguía con esa mejor escribir. mejor escribir. Entonces le invité una copa, ¿no? Se va enganchando porque es verdad que ella empieza a aceptar que le está gustando. Sí. Ya luego viene esa como repetición cíclica donde ella empieza a autoobservarse y luego dice, ya cumplí mi función y a partir de que él se va, de que yo lo expulso, puedo seguir escribiendo. Yo diré que como no terminé de saber qué sentía por el hombre joven, que haya terminado su relación tampoco me terminó de hacer sentir. La comparación sin duda Es es fuerte, ¿no? fuerte, pero como tampoco tenemos más información de eso, en qué condiciones, ese aborto, etcétera, Mm, como solo nos lo pintó, me parece que dos veces lo llega a a mencionar mencionar. a lo largo del texto, mm, eso me faltó saber más para poder sentir como ella. Okay. Ahora, yo quisiera que Ya pasáramos voy a retirarme de ese tema. ¿Te gustaría que pasáramos a? a preguntarte, a ver, has tocado el tema de la escritura Mm, autobiográfica. Esto que tenemos en nuestras manos, El hombre joven, El lugar, otros de sus libros, ¿son novelas? ¿Son ficción? ¿Son autobiografía? ¿Son una mezcla de los sí. dos? ¿Cómo saberlo? ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde lo ponemos? Pues te voy a decir dónde lo pone Annie. Ella definitivamente dice, yo no escribo novelas, simplemente no me salen. De hecho, en el lugar intenta empezar a ficcionar al padre y Ujú, se da por vencida y dice que no sí, lo logra. Lo que hacen los armarios, acepta que lo hace porque todavía había mucha gente viva que estaba ahí citando y por eso también dice que ficcionó un poco ok. y un poco como por esa inercia de que escribimos, pues novelas, ¿no? Mm. Annie Ernaux califica su escritura, chécate esto, como autosociobiografía. Auto, socio, bio. Sociobiografía. No autoficción, no autobiografía, no memorias, como han dicho algunos. Ajá, Luego, claro que la autoficción implicaría un programa completo, pero autosociobiografía, ¿por qué? Porque no solo retrata al individuo como el centro de la historia, que eso haría una autobiografía, ujú, sino también a la sociedad del momento y al contexto social del momento
dicen que su literatura es una mezcla de la literatura con las ciencias sociales, porque a ella, o sea, ella nace en el 40, Sí. con los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Nace en un hogar, pues de una clase social trabajadora. Ve cómo sus padres salen un poco adelante poniendo un negocio, pero no deja de ser una clase trabajadora, Sí. más como propietarios, además de un negocio propio, era como que tenemos que trabajar. Y que incluso mientras tienen el negocio, de todas maneras, el padre trabaja en otro Sí, lugar, ¿no? paralelamente, ya luego se dedican totalmente A la eh, tienda. a la tienda, que era también una especie de cafetería que llevaban gente. Y entonces el hecho de que Annie siempre regrese a ese lugar de origen, que siempre regrese a hablar de la clase trabajadora, que ella hable de su condición social que asciende, una vez que en el lugar, ella también narra cuando pasa las pruebas para hacerse maestra, como lo que son acá las oposiciones, Sí. y gana la plaza de maestra, Acá en España. acá en España, las oposiciones, gana la plaza de maestra y dice que eso es el total desprendimiento de lo que ella venía haciendo y que nota cómo empieza a hablar diferente, nota que su Claro. padre ya no le entiende, empieza a dirigirse a sus padres con otras palabras. Sí. Entonces hay un retrato importante de lo social y del cual ella nunca se va a despegar. Cuando habla, por ejemplo, de su aborto, ella empieza diciendo cuándo sucedió ese aborto. ¿Cuándo sucedió? Cuando todavía no era legal en Francia. Sí. Entonces, ¿por qué es importante ese aborto? No solo por lo que significa para una mujer y lo que significaba para ella poder seguir avanzando en su carrera como estudiante aún, sino porque fue clandestino y porque esa fecha en particular marca que estaba prohibido, ¿sabes? Entonces, el aspecto social termina influyendo en todo lo que cuenta y por eso se atreven a llamarlo autosociobiografía. Yo me pregunto, voy a ser la de abogado del diablo. ¿Acaso no todo texto literario debería ser también social o es social? Es decir, em, Frankenstein, la gran novela de Mary Shelley, Mm. es Frankenstein la criatura, pero dentro de una sociedad con determinados valores. Incluso de todos los libros que nos hablan de náufragos, La isla del tesoro, eh, todos los tienen a su personaje inserto en una comunidad. Claro, en un espacio, Y es, exacto, tiempo. y es una Sí, radiografía sí, sí, también, me claro. parece. Entonces, yo pondría nada más en entredicho si solo esta propuesta de Annie Ernaux es no solo de un personaje, sino también social, o si eso lo vemos también en más libros. A ver, yo sí distinguiría aquí lo que puede ser una novela como Frankenstein ¿Mm? a lo autobiográfico, porque a lo mejor lo que Annie trata de decir en cuanto a cómo ella introduce el tema social, lo hace en comparación con lo que se le puede llamar la autobiografía tradicional, Ok, en donde el yo sí que es el centro del universo, vale, ¿no? Todo lo que gira alrededor de ese yo, que por supuesto una parte importante es la social, sí, pero, ¿sabes? Es como va de la mano, ok. quien una autoficción, otra autobiografía, se centra más en lo que le sucede a nivel individual, sin ese componente social que vio Ujú, modificado la situación por la que también pasa el individuo. ok. ¿Sí me explico? Entonces es, no solamente vamos completando definiciones, no solamente un voy a hablar de mí, sino voy a hablar de mí como elemento de la sociedad o con la sociedad a mi alrededor. Cómo la sociedad impactó en mí. Ok, Ajá. ok. Eso diría yo, Ah, vamos a ver qué dicen los críticos literarios que luego escuchen este programa. sí, ok. ¿Cómo impactó la sociedad y el momento eh, a mi vida? Y entonces no solo cuento mi vida, sino cómo impactó en el momento. Ujú. O sea, con una conciencia importante de, sí, soy un individuo, pero soy un individuo que está dentro de una colectividad. Y tan importante como lo que hice o no hice es los efectos que esta colectividad tuvo en mi vida. Sí. ¿No? Y, o que esa colectividad señalaba lo que yo estaba haciendo en ese momento de mi vida. Mm, De ella también, por ejemplo, ella misma y lo que hace el colectivo es decirte, ¿no?
pues te vas a casar, vas a ser ama de casa y vas a tener hijos. Y ella Mm. siempre rompe un poco con esos Con ese estándares. esquema. Y claro, cuando ella se casa y se da cuenta que... y se da cuenta que su vida era pues lavar la ropa de los hijos, atenderlos, también sufre una decepción de lo que ella quería lograr en un matrimonio y nuevamente señala que es pues por los cánones que marcaba la sociedad en aquel momento. Claro. Entonces, ¿sabes cómo es nuevamente ese, por lo que está ocurriendo ahora en la sociedad? Yo te cuento esta experiencia que viví, porque se vio marcada por cómo pensaba la sociedad, Ujú. ¿no? O sea, no te cuenta su experiencia de matrimonio enmarcada en los años en los que ella vivió, donde la mujer tenía un papel específico que cumplir. Ok. Y bueno, creo que lo mismo un poco sucede en el hombre joven, ¿no? Sí. Ahora yo preguntaría una cosa, porque otro de los términos que hemos mencionado es la autoficción. Textos donde se habla sobre quien está narrando, Ujú, eh, cosas verídicas, pero con un punto de ficción, a veces dificilísimo de ser determinado por un lector cualquiera. No sabría total. si el autor, esto que me cuenta, sí lo vivió o no, ¿O o si no? vivió la mitad y la otra se la inventó. En el caso de Annie Ernaux, ¿cómo opera con la ficción? ¿O la quita por completo después de lo que nos has dicho? Sí. Pues fíjate que descubrí algo maravilloso. Tiene diarios. Ah, sí. Sí. Pero yo vi en un texto Es donde decía diarista. que nunca publicaría esos No, diarios. ya están Ya publicados. están Hay fragmentos publicados. que se han publicado, no estoy segura si solo en las ediciones de Mm. francés, pero yo saliendo de aquí voy a una librería a buscarlos, o sea, porque tengo los títulos, no los anoté acá, los podemos dejar luego en un reel, pero claramente hay una huella o sea, autobiográfica, no está en tela de juicio, ¿no? La Claro, escritura de Annie sí, Ernaux es es autobiográfica. autobiográfica, sí. Eh, Se dice que muchos de estos pasajes, por el el propio funcionamiento de la memoria, serían irretratables de una forma tan, pues, tan llana, tan Sí, dura, sin que tuviera ese acompañamiento del diario. Si a mí me lo preguntas, yo creo que la ficción apenas si la toca. ok. La podrá utilizar con un sentido más, eh, es que no sé, como de artificio quizá, pero es que su escritura es así como tan directa, Sí, lo que cuenta es tan íntimo que yo creo que, o sea, ¿sabes cómo ficcionas eso? Y porque justamente se le ha criticado por llegar, creo que también la califican, ¿no? Como sí. cortas como un cuchillo y te deja como con un suspiro de lo que te está narrando, como un aborto, como un matrimonio malogrado, como cuando su padre intenta matar a la madre, fin, tantas cosas que claro, si ella quisiera usar más la ficción, quizá no tendríamos la percepción que tenemos de su Mm, literatura tan directa. claro, claro, claro. Bueno, pues estas son unas aproximaciones, unas cuantas a El hombre joven de Annie Ernaux. Queda mucho por abordar, creo yo, en torno a este género de la autoficción, de la autobiografía, de la Biografía. autosociobiografía de Annie Ernaux. Eh, ¿Qué más podemos decir? ¿Alguna? Pues mira, te voy a leer alguna eh, relacionado con la autoficción. Sí. Para mí la literatura de Annie Ernaux es una literatura íntima, toda narrada desde la primera persona. Lo Ah, único que quizá utilice, que no es para ficcionar, es no siempre revela el nombre de sus personajes y a veces las iniciales. utiliza una inicial y eso Sí. lo hace constantemente. Yo me pregunto, ¿el hombre joven ya habrá leído El hombre joven? No lo sabemos. Eh, Claro, el hombre joven ahora tendría la edad que quizá Annie Anya tenía, tenía, sí, 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 porque si él tenía porque 25 claro, entonces y Annie 50, 55 y ajá. ahora está por cumplir casi los 85, entonces sí, él ronda Puede que esa por edad, ahí, 53 más o menos. sí, sí. Y entonces él pueda leer desde la perspectiva del adulto, pero también situarse como lo vivió desde Sí, la juventud, ¿no? sí.
¿Qué pensará el hombre joven sobre el Sobre hombre el hombre joven? joven, pues eso, no sé, habría que preguntárselo. Sobre la parte autobiográfica, creo que yo sin saber que Annie tenía diarios, Ujú, una cosa de las que dije es que por eso es escritura fragmentaria. Y quizás eso sea un ujú. defecto del diarista, que arrastramos a la literatura. A mí ya me lo han dicho. Pero porque, ¿sabes? Como es tan fragmentario, Mm, eso es muy propio de la escritura autobiográfica y más de la escritura eh, diarística. Esas ideas que sueltas y que quizá no están enlazadas. De sí. hecho, hasta cuando ojeas un libro de Sí, ella, hay párrafos que son de 2 líneas, dices, ah, tres sí, ¿por qué líneas. está esto? ¿No? La literatura de alguna forma hace de la historia de un personaje la historia de todos. La literatura es un espejo, pero cuando abiertamente esa escritura se confiesa como autobiográfica, brinda un sentido más significativo para el yo que refleja en ese personaje. Ok, Pues escritura terapéutica va, ¿no? sí. Para mí ese es el principio de la escritura terapéutica. Cuando alguien te lo cuenta Mm, y te identificas, tiene sentido, pero cuando ese que te lo cuenta te dice que en realidad pasó, te impresiona un poco más, ¿cierto? O te claro, claro. identificas un poco más. Yo creo que la literatura de Annie quizá no sea para todos porque bueno, no es lo convencional, Mm, porque al final trata temas que si tú no has vivido y que, o sea, como esta diferencia de clase tan marcada que ella refleja, incluso las situaciones matrimoniales, personales, como mujer, a lo que voy es que como tiene un efecto de espejo, pues sí, quizá no todos pueden hacer tan fácil ese espejo por la forma en que trata esos temas. Puede ser, no sé si puede ser, también está claro. enfocado más a la mujer. Ella en un principio no se etiquetaba como feminista, luego es verdad que con la fama ya ha dicho, bueno, pues sí, sí tiene unos rasgos feministas, aunque Ujú. como que tampoco es que se diga, sí, sí, soy feminista, Sí, ¿no? sí, sí. Y creo que por eso, pues puede que no toda su literatura sea como tan bien recibida, y porque yo Mm. creo que no nos gusta que nos digan las cosas como son, y ella lo hace. ¿Tú crees que le dice las cosas así duras, fuertes, duro y a la cabeza? Es decir, no trata con tapujos ciertos temas que Claro, socialmente se tratarían con tapujos, claro. creo. Y además no dejemos de decir que hay que tener una importante dosis de valor para publicar un libro donde dices, y dice algo como salir con un hombre 30 años menor que es Sí, rechazado socialmente, ¿no? sí. Y luego tiene otro libro, ay, ahora no me acuerdo del nombre, ¿Cuál? ¿De qué va? ¿De eh, qué va? de que confiesa que ella era, o sea, todo lo opuesto como esta mujer decidida, que inicia a alguien, que se deja Mm, amar por alguien, era la que esperaba a un tipo 5 horas al día, le decía a sus hijos que no se aparecieran por la esperanza de que ese amante, era un amante suyo, volviera. Entonces, también se confiesa eh, como la desesperada, la necesitada, la amante que espera. mm, Y de hecho Annie dice que ya tiene una vida convencional y pues así como que bueno, tan convencional, pues no, ¿no? claro. Este, y creo que es lo que yo, más allá de que algunas cosas, por ejemplo, a mí el lugar me costó más trabajo que el hombre joven, Ok. y que en efecto hace que su escritura no pueda no hacer clic del todo, Ujú, creo que esa valentía para abordar ciertos temas es algo que le admiro sí. bastante, porque creo que la escritura autobiográfica implica cierto valor. Y dice ella misma en ese sentido, en alguna entrevista, no puedo separar la escritura de mi vida, Mm, es consustancial a ella verdaderamente. mm, Lo vemos, claro, o sea, experiencias de su vida están escritas, encuentran un medio para salir, encuentran un medio para terminar de ser vividas, después de haber como, leído este claro, epígrafe, ¿no? Y para retratar no solo lo que ella ha vivido, sino también personas a su alrededor, su propia colectividad, sí, ¿no? sí, 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 que creo que ahí también entra ese tema, pues sí, colectivo que ya le da bastante peso, ¿no? Sí. ¿Cómo vamos, ¿Agregarías algo más? cómo vamos de Estamos tiempo? ya. Las últimas ya es un momento en el que quienes nos ven, nos escuchan, están diciendo, sí lo voy a leer, Sí, lo no voy lo a voy leer, a no lo leer. voy a leer, le creo a Le Lucy, creo el leak. Una le de las creo... dos. Una de eh, las dos. Veremos. Ustedes vayanlo diciendo, coméntenlo en YouTube, coméntenlo en TikTok, en Instagram, en donde quieran.
en Spotify. ¿Le creemos a Lucy? ¿Le creemos a Elick? ¿Apostaremos por leer a Annie Ernaux próximamente? Pues que el público diga, que el público comente, nos deje comentarios en Spotify y en YouTube. También qué libro han leído Sí, de ella, porque como decíamos al principio tiene 23 libros, todos de ellos justamente retratando algo muy particular que ella enfrenta, que ella vive, y yo creo que por adentrarnos, ya como conclusión mía, como adentrarnos a una escritura diferente, habría que leer al menos un libro de Annie Ernaux. sí. Y A yo ver. confesaré que quiero leer más. Voy a buscar sus diarios. Em, es sin duda una cosa que me parece muy buena. Si ha sido premiada, si un autor o autora ha sido premiado con esta distinción tan Mm, importante, vale la pena siempre adentrarse, ver su estilo, conocer sus claro, libros, sus historias y ver qué. Entonces, pues como un proceso de acercamiento y de saber también qué se escribe hoy, qué se valora hoy, claro. qué se está leyendo hoy, simple y llanamente. Sí, Entonces, sí. recomendamos, nunca está por demás leer. Y entren en la discusión a través de nuestras redes. Y como siempre cerramos con un fragmento del monólogo de Segismundo de Y los sueños, sueños son. Al que le vamos sumando cada vez un poco más, y un poco más, y un poco más, hasta que lo completemos próximamente. Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, pues si alguna vez soñamos en un mundo tan singular, que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive en este engaño, mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe, prestado en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte desdichada fuerte. Que hay quien intente reinar, viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Ahí nos quedamos por esta vez. Por esta vez. Muchas gracias. Gracias, Elic. Gracias a ti, Lucy. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Y seguiremos soñando muchos sueños más, porque esos son los libros, ficciones o autosociobiografías maravillosas que nos regalan los escritores. Gracias por estar con Gracias. nosotros. Me pasó muy rápido. ¿Sí? Yo al final ya sentía como ya vámonos, ya vámonos.